Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez para seguir adelante con el estudio del libro de Gálatas. El episodio pasado, la semana pasada, estuvimos viendo, avanzando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a las iglesias de la región de Galacia. Entonces dijimos que una de las particularidades de esta carta, que tiene algunas, era que Pablo no había escrito una carta dirigida a muchas iglesias, a varias iglesias por lo menos. Pero esta sí, él se dirige a las iglesias de Galacia, las que están en Galacia, para corregir lo que los Gálatas habían decidido hacer. ¿Qué habían decidido hacer los Gálatas? Pues ni más ni menos que volverse atrás de las enseñanzas del Evangelio verdadero de Jesucristo. Y hemos estado hablando de eso, ¿cierto? Aquellos que están siguiendo esta lectura y este revisar de la carta de los Gálatas, los martes anteriores, los jueves anteriores hemos estado viendo que el apóstol está enojado, el apóstol está decepcionado, el apóstol está triste con aquellos Gálatas insensatos, como él le llama, que habían empezado por el espíritu y ahora querían terminar por la carne. Cosas así hemos visto que el apóstol escribe, capítulo 1, 2, 3, hemos estado mirando, ¿verdad? Y entonces el apóstol está enojado con ellos y se pregunta, y les pregunta, ¿quién los ha convencido para que se vuelvan atrás? ¿Verdad? Cosas así. La semana pasada nos quedamos en el capítulo, terminando el capítulo 3, estábamos metidos en el capítulo 4, viendo algunas verdades, tratando de discernir, tratando de entender lo que Pablo le dice a los Gálatas. Y entonces una y otra vez el apóstol les hace dos preguntas importantes, que los Gálatas, obviamente esto es por carta, no es un celular, un mensaje, y entonces Pablo les escribe esperando que ellos le contesten, que, a ver, no pueden vivir en la esclavitud. O sea, trato de resumir con un pensamiento lo que hemos estado estudiando y veo que Pablo insiste en por qué quieren volver a dos cosas fundamentales: a ser esclavos, primero que nada, volver a la esclavitud. ¿De qué? A la esclavitud de la ley, uno, y a la esclavitud del pecado, dos. Dos inquietudes que Pablo tiene con respecto a los Gálatas y que les escribe y les hace saber que tiene esa inquietud de por qué quieren volver a esclavizarse en cuanto a cumplir la ley, vivir bajo los preceptos de la ley, siendo que Jesucristo nos ha dado el verdadero evangelio, y Pablo una y otra vez les ha dicho que es por gracia. Lo hemos leído varias veces en los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Es por gracia, no es por obras, es por gracia, no es por obras. No es haciendo la ceremonia, los rituales, lo que ordena la ley para un determinado tiempo. Y entonces nosotros vemos que Pablo insiste en que la ley fue dada por Dios. Todos sabemos eso, ¿verdad? La ley fue dada por Dios, pero para un tiempo determinado, hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y entonces, una y otra vez, nosotros podemos leer y nos encontramos con que la ley, dice Pablo, fue dada para llevarnos a Cristo. La ley vino por causa del pecado, para que el pueblo de Israel tuviera conciencia de pecado. Entonces Dios escribe la ley, ordena a Moisés enseñar la ley, ordena a Moisés que todo aquel que quiera hacer de su pueblo
tiene que conocer la ley y tiene que tratar de cumplirla, ¿verdad? Pero Pablo nos enseña que la ley fue dada para traernos, acercarnos, unirnos a Cristo. Para eso fue dada, para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados cuando viniera Cristo por el Señor, justificados por fe, no por obras, no por cumplimiento de la ley. Así que fue una etapa donde Dios así lo dispuso para que la ley, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para su pueblo, estaba escrita. ¿En dónde? En la ley. Esto es lo que quiero, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo mando, esto es lo que yo ordeno. Si lo hacen, bien, pasará esto, esto y esto. Si no lo hacen, bien, va a pasar lo contrario, esto y esto. Deuteronomio, capítulo 27, 28, allá podemos ir a ver las consecuencias de la desobediencia, las bendiciones de la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces la ley fue dada para llevarnos a Cristo. Pero Pablo le dice, pero Cristo ya ha venido. Yo les enseñé el Evangelio de Cristo. Y nosotros veíamos, cuando arrancamos este estudio de los Gálatas, vimos el verdadero Evangelio. Hablamos bastante de lo que Pablo decía con respecto a el verdadero Evangelio. Entonces, Cristo ya ha venido, les enseña Pablo a todas esas iglesias en Galacia. Entonces, lo que era la supervisión, lo que era la misión de la ley, la misión supervisora de la ley, terminó. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino y se manifestó al mundo. Cuando Cristo vino y expuso el Evangelio, la pronunciación de las buenas noticias, la invitación a ser salvo, la invitación al mundo de aquel entonces, para luego continuar hasta llegar a nuestros días, la invitación de Jesucristo a arrepentirse de sus pecados para ser perdonados por Dios, aceptar a Jesucristo para ser hijos de Dios. Bueno, la ley hasta allí llegó, ¿verdad? Las cosas de la ley que ya no corresponden. Ojo, porque también vimos que Pablo decía que acaso la ley es contraria a Dios. No, porque la misma palabra de Dios dice que Jesucristo vino a cumplir la ley. Él dice, yo vine a cumplir la ley. Pero cuando Él dice, yo vine a cumplir la ley, yo no vine a cumplir los preceptos, las ceremonias, no vine a seguir matando corderitos por perdón de pecados, etc. No, yo vine a cumplir el sentido de la ley en cuanto a amor, misericordia, en cuanto a juicio, a justicia, ¿verdad? Entonces, porque la ley, hay cosas de la ley que no son anuladas. Ya no puedo ir con un corderito al templo a entregárselo a alguien, a que lo degüelle, lo mate, derrame su sangre por perdón, para que mis pecados sean perdonados. Eso no está. Eso quedó anulado, ¿verdad? Bueno. Pero la ley dice, no matarás. ¿Quedó anulado? Obviamente que no. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quedó anulado? Está en la ley. ¿Quedó anulado? No. Entonces tenemos que conocer la ley. Como ya lo hemos dicho en estas charlas anteriores. ¿Tenemos que conocer la ley, sí o no? Claro. Porque hay cosas que tenemos que seguir adelante. Con la ley manda, por ejemplo, amar al prójimo. Está en la ley. La primera vez que Dios dio ese pensamiento, ese mandamiento, esa actitud de su corazón para nosotros, ama a tu prójimo, está en la ley. ¿Quedó anulado? No, es rectificada después en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Como es una cantidad de cosas, los principios morales de la ley, la inmensa mayoría siguen estando de pie, siguen estando en vigencia,
principios morales estoy hablando, por ejemplo. No estoy hablando de principios o leyes ceremoniales. Hay cosas que no, hay cosas que sí. ¿Cómo sé? Estudiando. ¿Cómo sé? Aprendiendo. Conociendo la ley. ¿Se entiende? Bueno, podríamos poner muchos más ejemplos, pero no es el caso de hoy. Entonces, en el capítulo 3 y 4, Pablo dice que el Señor dio, a través de su palabra, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y entonces veíamos la clase pasada, veíamos que no se refería a que ya no existe más el hombre ni existe la mujer. Es una cosa sola. No, nada de eso, como algunos quieren hacer creer, ¿verdad? Como algunos quieren engañar de esa manera. No. Dios ha dado responsabilidades al hombre, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Listo. Hombre y mujer. Sigue siendo igual y así será hasta que Dios lo disponga, ¿verdad? Entonces, lo que se refiere al pasaje es que ya no hay griego ni judío, dos razas diferentes, dos pueblos distintos, no razas, dos pueblos distintos, ya no son diferentes. Hombre y mujer ya no son diferentes, todos son uno en Cristo, cuando están en Cristo, a través del Espíritu Santo. No hay leyes para mujeres, no hay leyes para varones, no hay Nuevo Testamento creado para la mujer, ni Nuevo Testamento creado para el hombre. Todos somos uno en Cristo, o sea, el Señor nos ve, es fácil de entender, ¿no? El Señor nos ve a todos de la misma manera cuando se trata de en Cristo. No estamos hablando de sexo, varón y hembra, no, así los creó Dios. Ahora, si queremos cambiarlo, es problema de cada uno, ¿verdad? Seríamos más que Dios, Dios creó eso, pero no es el tema, sigamos adelante con esto otro. Entonces, en el capítulo 4 nosotros vimos algunas cosas a la pasada y me gustaría afirmar un punto que estuvimos viendo más bien superficialmente cuando Pablo escribe, todo esto está escrito a los Gálatas, lo que estamos hablando, ¿verdad? Siempre está dirigido a los Gálatas, lo estamos sacando de la carta a los Gálatas, pero como siempre hacemos, si fuera solo una carta a los Gálatas, entonces no tendríamos que leerla. ¿Para qué? Que se manejen los Gálatas, si es que existen. Pero sabemos que no es así, sabemos que le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Todo lo que hay en la Biblia es para nosotros, ¿sí? Todo tiene una comparación, todo lo traemos en el plano espiritual a nuestras vidas, no en el plano físico, porque otro tiempo, otra gente, otra cultura, otra vestimenta, otro alimento. O sea que hay cosas que se dicen y son exclusivas para ese tiempo, pero nosotros hacemos la comparación y de allí sacamos la enseñanza para nuestras vidas. Sí, eso no es necesario explicarlo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente al esclavo. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Bueno, esta parte está en lo que vimos en la clase pasada, que hablamos de las promesas del pacto. Las promesas del pacto fueron ¿para quién? Para nosotros, para el pueblo de Israel primero, luego para los gentiles, que somos nosotros. Entramos en categoría gentiles. Para nosotros lo que está aquí. Entonces, Pablo dice, le escribe tratando de explicarle. En la explicación hay un momento que él dice, porque el niño no es diferente al esclavo. ¿Cómo un niño es igual a un esclavo? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que un niño debe ser conducido, guiado, cuidado. Muchas veces tomamos decisiones porque es niño, hasta que pueda tomar decisiones por sí solo. ¿Qué pasa con el esclavo en aquel tiempo? ¿Que un esclavo decidía por sí mismo? No, un esclavo que necesitaba órdenes, un esclavo necesitaba supervisión, un esclavo necesitaba que le mandaran hacer lo que debía hacer. ¿Por qué? Porque era esclavo. Entonces, esclavo y niño
hay un momento, dice Pablo, que son iguales. Necesitan la supervisión, necesitan la guía, necesitan la ayuda, el apoyo y el control. ¿Hacia dónde va Pablo? Dice, la diferencia es que el niño va a ser señor de todo. Claro, ¿por qué? por una razón sencilla. Sigue diciendo, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, estoy leyendo el verso 3 del capítulo 4, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora Pablo está hablando de cuando eran niños espirituales, cuando no tenían conocimiento de Dios. Cuando alguien pensaba y decidía por nosotros. Pablo dice, ahí éramos niños. Entonces, estábamos bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta el tiempo que vino el Señor y a través del Espíritu Santo nos convenció del pecado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo que Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo, y lo envió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Así que todos aquellos que estaban bajo la ley, porque Cristo todavía no había venido, dice aquí Pablo, Cristo vino por todos los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirlos, para comprarlos como si fueran esclavos, pagar el precio por ese esclavo. A eso vino Jesucristo. ¿Siguen el hilo? Bueno, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, dice él, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, estábamos bajo la ley, hasta que vino Cristo. Cuando vino Cristo a redimirnos, a pagar el precio, como si fuéramos esclavos, que en realidad sí éramos esclavos, pero del pecado, Cristo pagó el precio. Todos sabemos cómo lo pagó, ¿no? En la cruz. Murió en la cruz, pagando el precio por nosotros, para hacernos libres, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la Biblia dice que a lo suyo vino Jesucristo, escribe el apóstol Juan, y los suyos no le recibieron. Pero, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad, el privilegio, el honor, ¿de qué? De ser hijos de Dios. Entonces allí hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar a Cristo como Salvador, aceptar a Cristo como aquel que nos vino a redimir y que nos redimió porque murió en la cruz y resucitó. Así que hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, dice San Juan 1:12, de transformarse en hijo de Dios. ¿Seguimos adelante? Bueno. Por cuanto son hijos, dice el verso 6 del capítulo 4, Dios envió a sus corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ahí me dice algo importante. Pablo le dice a los Gálatas, pero me dice a mí y te dice a vos. Dice, tenés que ser hijo primero, adoptado como hijo. ¿Qué es lo segundo que va a pasar cuando somos hijos? Envía su Espíritu Santo, envía el Espíritu Santo. Así que, ¿puede enviar el Espíritu Santo no siendo hijo? No, no, porque la Biblia dice que primero tenemos que ser hijos y luego de ser hijos envía a Dios al Espíritu Santo. ¿Vieron? Así que el Espíritu Santo vendrá sobre mí si soy un hijo de Dios. Si no soy hijo, no viene el Espíritu Santo. Es lo que podemos interpretar de aquí, ¿o no? Leo de vuelta. Verso 6, capítulo 4 de Gálatas. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Porque son hijos, Dios envía, eso es lo que dice. Porque ustedes son hijos, Dios envía al Espíritu Santo. Si no, no lo envía. Esa es primero una cosa, después la otra. Así que ya no eres esclavo, dice el verso 7, sino hijo. No se puede tener las dos categorías. Esclavo e hijo, no se puede. O hijo o esclavo.
No se puede compartir las dos situaciones. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, ¿qué va a pasar? Aquí viene la tercera cosa, la tercera fase, la tercera categoría, entre comillas. Si eres hijo, también eres heredero. ¿Vieron? Transformado en hijo, Espíritu Santo, heredero de Dios. Hijo primero, Espíritu Santo después, transformado en heredero. ¿Por qué? Porque somos hijos, heredero de Dios. ¿Heredero de qué? De sus promesas. Pensé que iban a decir heredero de su trono. Como enseñan algunos que somos pequeños dioses, así que tendríamos que tener pequeños tronos. Dios Padre en su trono, esa sería la foto. Y alrededor sacamos los 24 ancianos que habla Apocalipsis y metemos lo que dice este predicador, o algunos, varios predicadores, que somos pequeños dioses. Así que Dios Padre en su gran trono y nosotros en tronitos. Discúlpenme, pero me da gracia. La ignorancia o la manipulación, cuidado. Heredero de sus promesas. Nada de heredero de su poder, de su trono, no. Heredero de sus promesas. Las promesas de Dios, entonces, se cumplen en nosotros. Somos herederos. ¿Por qué? Porque fuimos transformados en hijos de Dios. Por eso tenemos la herencia de Dios. ¿Cuál es la promesa más importante para nosotros de parte de Dios? La vida eterna. ¿Sí? ¿O no? O un coche, o una casa, o media docena de hijos. No. La promesa más importante del Señor es la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Entonces podemos apropiarnos de esa herencia. No andar exigiéndole a Dios, no andando reclamándole a Dios promesas. ¿De dónde sacamos eso en la Biblia? Me falta mucho estudiar, porque todavía no llegué a esa parte, donde podemos ir a reclamarle, golpear la puerta a Dios, reclamarle promesas de prosperidad. Dios mío, Dios mío. Bueno, bajemos de la nube y volvamos a lo que dice la Biblia. Entonces, Pablo dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y les exhorta a no volver a la esclavitud. Luego de ser libre, no volvamos a la esclavitud. No, ustedes no pueden volver a la esclavitud, dice Pablo. Ciertamente en otro tiempo, verso 8, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. A todos nos pasó, o a casi todos. En otro tiempo, los que no nacimos en un hogar cristiano, nos pasó esto, ¿verdad? No conocíamos a Dios y servíamos a los que no eran dioses. Pero ahora que conocemos a Dios, o más bien, Dios nos conoce, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? A los débiles y pobres principios serían, ¿no? A los cuales se quieren volver a esclavizar. Guardan los días, los meses, los tiempos, los años, o sea, celebran aquellas celebraciones que hacían los antiguos judíos. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano, dice Pablo. Me parece que con ustedes trabajé, perdí tiempo. Me temo que me sucedió eso, dice Pablo. Decepcionado, enojado, irritado con los Gálatas. Hasta le llega a decir, me parece que perdí tiempo con ustedes. Fíjense a dónde llega el nivel del pobre apóstol Pablo. ¿Verdad? Dice, ahora ustedes son conocidos por Dios. Además de que ustedes conocen a Dios, Dios los conoce, que no es lo mismo que nosotros podemos decir, yo conozco a Dios, y que Dios diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Que nos llegue a pasar eso. O sea, ¿podemos conocer a Dios? Sí. ¿Dios nos conoce? Pablo dice, ahora que ustedes conocen a Dios y Dios los conoce, ¿cómo ustedes se vuelven de nuevo a los débiles
y pobres principios que antes practicaban. Todos principios de esclavitud. Se quieren volver a esclavizar. No los entiendo, dice el apóstol Pablo. Y no quiero ni siquiera decírmelo para mí, porque sería, a ver, Américo, antes servías a otros que no eran dioses. Sí, es verdad. ¿Conociste a Cristo? Sí, es verdad. Y supiste por la palabra de que Él te sacó de la esclavitud del pecado. Sí, es verdad. Tenés que luchar cada día, porque el Señor te advierte que tenés que pelear la batalla. Ahí está, en Efesios 6, te dejó una armadura. ¿Para qué te dejó una armadura? Porque te la tenés que poner todos los días. Porque todos los días hay batalla contra el enemigo. Y el enemigo te quiere matar, es a muerte. Como algunos por ahí pueden decir que una vez que conocimos a Cristo, la vida cristiana es para disfrutar. ¿Y qué hacemos con la armadura que Dios nos da? ¿Qué hacemos con eso? ¿Para qué es esa armadura? Para pelear la batalla cada día contra el enemigo. Satanás. Ay, no nombre a Satanás. No me diga que no tengo que nombrar a Satanás. No me diga que no tengo que nombrar al infierno. Y has leído el Evangelio. Y has escuchado allí en el Evangelio lo que Jesucristo dice de Satanás y del infierno. Lo dijo mi Señor, Jesucristo de Nazaret. Vayan a los Evangelios y vean cuántas y cuántas veces nos enseña sobre Satanás, los demonios. Lo que hacen los demonios nos muestra el Señor cuando libera a los endemoniados. ¿Verdad? Vayan allí, fíjense si habla del infierno o no habla del infierno. ¿Por qué yo no puedo decir eso? ¿Quién dice eso? ¿De dónde sacaron esas doctrinas? ¿De qué parte de la Biblia la leen? ¿Qué Biblia leen? No debe ser la Biblia que nosotros leemos cada día. No deben ser los evangelios de Jesucristo los que dicen eso, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, vuelvo poniéndome yo de ejemplo, porque no quiero que nadie se sienta mal, pero no conocía a Dios, servía a otros que no eran dioses, hasta que Cristo se presentó, hasta que el Espíritu Santo me convenció de que era un pecador, ¿verdad? Y entonces yo dije, pero hice todo mal en mi vida, está todo al revés. Claro que está todo al revés, pero la Biblia me enseña que hay un nuevo nacimiento. Se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, San Juan capítulo 3. Entonces voy y leo San Juan capítulo 3 y aprendo lo que dice allí y saco la enseñanza, ¿verdad? Y entonces busco nacer de nuevo. Me aflijo por nacer de nuevo y oro y le pido al Padre y al Espíritu Santo y que me hagan una nueva criatura. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5:17, y lo aprendo y lo estudio y veo que la verdad que hay escrita allí en muchos otros pasajes, ¿verdad? Y entonces el Señor me rescata, el Señor me saca, y ahora es como si Pablo me estuviera diciendo, Américo, ¿cómo es que querés volver de nuevo a los débiles y pobres principios de pecado que practicaste durante no sé cuántos años de tu vida? ¿Cómo querés volver a hacer eso? Pero Pablo, yo no he hecho eso. Ah, ¿no? Me diría Pablo. Pablo no, ya pasamos a otro nivel. Me diría el Señor. Ah, ¿no? Y cuando estabas murmurando, ¿qué es lo que estabas haciendo? Volviendo a lo que hacía antes de conocer a Cristo. Estás volviendo a los viejos principios de pecado. Eso me diría el Señor. ¡Ey! ¿Y ese pensamiento? ¿Qué es eso? No es volver a los pensamientos que vos tenías cuando no conocías a Cristo. ¿Querés volver a la esclavitud del pecado? Me diría el Señor. A mí, Américo. Cuando yo hago eso. Así que, ¿qué voy a decir? ¿Pero qué gálatas carnales? No, me está hablando a mí, te está hablando a vos. ¿Qué pasa? Tiene que sonar una campana en mi cabeza. O no sé, algo tiene que sonar que me haga ver que no puedo ir por ese camino. ¿Y qué pasa con las enseñanzas que hemos tenido? ¿Y qué es lo que aprendimos? ¿Y dónde está lo que aprendimos? ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Señor, ayúdame a pelear cada día. Esa sería la oración. Señor, me quisieron hacer creer que la vida cristiana es
es una carcajada diaria, que no me importa lo que pase allí. Y si viene, me subo a la ola del mundo. Total, Dios está conmigo. Dios me dijo que la vida es para disfrutarla. No, Dios no me lo dijo. Me lo dijo el ungido, no sé cuál. Un ungido que andaba por ahí. Y dice que es de parte de Dios, que Él se lo dijo para que me dijera a mí. ¿Y a mí por qué Dios no me habla? Le habla a aquel para que me lo diga a mí. Que cambió la Biblia el Señor, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que está preparada la batalla. Y las armas que Él me da es para ir a la batalla, si no, ¿para qué me da armas? Y está dispuesta y todos los días tengo que ir a la batalla. Y viene Jesucristo y me dice, a través de los discípulos, ¿no? Señor, enséñanos a orar, dijeron los discípulos. Y el Señor le dijo, cuando oren, orarán así. ¿A quién van a orar? Al Padre. Si no, fíjense allí, Mateo capítulo 6. Cuando oren, oren al Padre y díganle esto. Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 bla. Hasta que llega un punto que Jesús dice, y díganle esto al Padre cuando oren. No me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. ¿Y cómo? ¿Qué mal? Si a mí me dijeron que la vida cristiana es para disfrutar, así que mal no me va a venir. Tentaciones no van a venir. Ah, no, me diría Jesucristo. ¿Y qué me pasó a mí en el desierto durante 40 días? Que no leíste el Evangelio. ¿No leíste el Evangelio? Bueno, anda a leer, a ver si no fui tentado yo, el Salvador. El Salvador del mundo, el Redentor. Por el mismísimo Satanás fui tentado. Y a vos no te van a tentar. Y el mal no te va a rodear. ¿Se entiende lo que digo? Desechen esas cosas. Seguimos avanzando. Porque me pasa como a Pablo. Me empiezo a irritar y pierdo la noción de lo que estoy diciendo. Os ruego, hermano, que hagan como yo, dice Pablo en el verso 12, porque yo también me hice como ustedes. Ninguna agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tiene en mi cuerpo, antes bien me recibieron como un ángel de Dios. Como a Cristo Jesús me recibieron, dice Pablo. ¿Está? Y eso que estoy leyendo está del verso 12 al verso 14. Estoy leyendo del capítulo 4. ¿Qué dice Pablo ahí? Yo les anuncié el Evangelio al principio. Y estaba enfermo. Y enfermo, no importa, igual fui a predicarles el Evangelio. Y ustedes me recibieron, a pesar de mi enfermedad. Ustedes me recibieron. ¿Tá? Ustedes saben que yo tenía una enfermedad en el cuerpo, dice Pablo en el verso 13. Igual anuncié el Evangelio al principio. ¿Tá? Entonces, porque los fieles del Señor también se enferman. Sería una colaboración que yo hago con el apóstol Pablo. Si se me permite. Los fieles del Señor también se enferman. Pablo estaba enfermo, lo declara ahí. Y fui a ustedes y les anuncié el Evangelio. Y ustedes me recibieron, enfermo y todo, ustedes me recibieron. No dice qué enfermedad tenía. Pero capaz que la enfermedad era un impedimento. Capaz que hasta era medio hasta molesto escuchar a Pablo por la enfermedad que tenía, que no lo dejaba entregarse totalmente a la predicación del Evangelio. Capaz que había que escucharlo con dificultades, capaz que tenía alguna dificultad por haber sido apedreado, algún problema físico que había que tenerle paciencia. Y él dice, ustedes me tuvieron paciencia, ustedes me aceptaron gustosamente, no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Estoy leyendo el verso 14. Antes bien, ustedes me recibieron como si fuera un ángel de Dios. No, más, como si yo fuera Jesucristo. Eso, así me recibieron ustedes, dice él. Y el verso 15 ahora les dice, y entonces, con esa alegría que me recibieron, con ese gozo que me recibieron, con esa paciencia, con ese amor que me demostraron a pesar de mi enfermedad, él dice en el verso 15, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban? ¿Dónde está ese gozo? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está esa paciencia, esa aceptación que tuvieron conmigo? ¿A dónde se fue eso? Porque yo doy testimonio que si ustedes hubieran podido, dice Pablo, se hubieran sacado sus ojos para dármelo. Por eso tenemos una sospecha, o los que estudian mucho de esto, sospechan de que Pablo tenía un problema en su vista. Capaz de las veces que lo apedrearon, alguna piedra le estropeó un ojo, capaz que no veía bien, capaz que tenía
alguna herida que no podía sanar, no sé, pero él dice acá, era tal la actitud que ustedes tenían, que si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelo. ¿Dónde quedó eso? Dice. ¿Dónde está esa alegría? ¿Cuál alegría? ¿Cuál? La que da el Evangelio. Amigo, esa alegría, ese gozo que te da el Evangelio, eso que viene de adentro, eso que te cambió, eso que vos en otro tiempo, si alguien te pedía una moneda en la calle, lo mandabas a volar, andá a trabajar como yo trabajo, vago. Eso, que si alguien golpeaba las manos en tu casa para pedirte un pan, tampoco se lo dabas. Esa alegría, ¿ya?, que nadie te interrumpe por haberte enterado del chisme que alguien levantó contra vos. ¿Ah? La persecución, la separación que muchas veces lo hace, la burla que llega, el desprecio que vemos en la sociedad, en la familia, en lo laboral. ¿Cuántas veces? Pero sin embargo, dormimos tranquilos, estamos gozosos, estamos contentos, cualquier cosa nos divierte y nos alegra. De eso está hablando Pablo. Ahora dice, ¿dónde está eso? Porque ustedes dejaron todo eso y se volvieron a la ley. Y hasta cara de fariseo tienen ahora. Hasta la cara cambiaron de fariseo. No, dice Pablo. ¿Cómo han hecho eso? ¿Por qué se volvieron? Dice Pablo. Porque doy testimonio que si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos. ¿Me he hecho yo su enemigo por decirles la verdad? Dice él. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarse de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Dice, ellos buscan que ustedes les sean fieles. Eso buscan. ¿Por qué? Porque yo sé que me están difamando, dice el apóstol Pablo. ¿Tá? Hijitos míos. Termina dando una frase llena de amor. Los regaña primero y luego, como debe ser, los abraza a través de la carta con amor. Y entonces le dice, hijitos míos, los considera sus hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Miren qué ejemplo pone. Una mujer que está próxima a dar a luz, con esos dolores que vienen antes del parto. Ni hablemos del dolor que llega en el momento del parto, ¿verdad? Entonces Pablo se compara con ese dolor, se pone en el lugar de una parturienta, digamos, y les dice, no importa, vuelvo a sufrir dolor de parto. Ya sufrí dolores por ustedes cuando fundé la iglesia, cuando levanté la iglesia, cuando ustedes vinieron por primera vez, cuando les expliqué el Evangelio, cuando ustedes se peleaban entre ustedes y yo les explicaba y les enseñaba. Me costó mucho dolor. Y ustedes se volvieron al Evangelio de Cristo. Y me fui en paz. Seguí predicando el Evangelio en otras regiones, hasta enterarme que ustedes se han vuelto a lo mismo de antes. Y ahora estoy dispuesto a sufrir de vuelta dolores de parto, como le llama él, por ustedes, para que se vuelvan otra vez a Cristo. ¡Ja! Y eso me avergüenza. Me avergüenza ese anciano, porque ya era un anciano para esa fecha, diciendo eso, que va a ir por ellos, va a ir a pelear por ellos, y pelea en oración por ellos, y le manda cartas, y quiere ir a visitarlos, a pelear por ellos, para que se vuelvan a Cristo, porque Él sufre, porque se han apartado. Ojalá tuviera yo esos sentimientos de Pablo por los demás, ¿verdad? Seguimos. En el capítulo 5, entramos al capítulo 5. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y acá empieza otro tema. Aquí empieza otro tema. Estábamos hablando de las promesas del pacto. El capítulo 4 quedó ahí entre dos aguas, que lo acabamos de leer, ¿verdad? Pablo exhortándolos a que se volvieran a salir de la esclavitud, los exhorta a salir de la esclavitud una y otra vez. Ellos no quieren hacerle caso, pero él sufre por ello. Por eso les escribe. Bueno, el capítulo 4 se va prácticamente en eso, ¿no? Entonces, ahora él les va a hablar de andar en el Espíritu.
en el capítulo 5 y 6, le va a hablar de andar en el Espíritu. Le va a hablar del Espíritu y le va a hablar de la carne. Le va a hablar de andar en el Espíritu y desechar las obras de la carne. Entonces, él empieza en el capítulo 5, verso 1, y dice esto: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sigue enganchado con lo mismo del capítulo 1, 2 y 3. Gálatas insensatos, ¿por qué han hecho eso? ¿Por qué ustedes, después de conseguir la libertad en Cristo, quieren otra vez esclavizarse? Arranca el capítulo 5 con el mismo tema. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Les habla de estar firmes, de firmeza, que nos falta muchas veces. Estar firmes en el Evangelio de Cristo. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí pone de ejemplo un aparato que usaban los animales. Para juntar a dos animales se usaba el yugo. Un aparato de madera, también hubo de hierro. Pero en la época de Pablo, normalmente en la agricultura, para juntar dos bueyes, para unir las dos fuerzas, para arar o para otras tareas pesadas del campo, dos bueyes, dos burros, dos camellos, dos caballos, pero principalmente el buey, que era el animal preferido por todos por su manera de trabajar, por su fuerza, por su paciencia, por su ritmo, digamos, ¿verdad? Animal nacido, creado por Dios para eso. Entonces, no para estar en esclavitud de un yugo. Dios no los creó para eso. Creó a los animales para que tuvieran libertad. El hombre fue el que los enyugó. Pero Pablo usa ese ejemplo del yugo. Aquí dice: no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, le pone ese ejemplo que ellos conocían. Ejemplos de la vida diaria. Ustedes me hacen acordar a los animales que tienen un yugo. O sea, se necesitan dos para el yugo. Uno soy yo, y el otro ¿quién es? La esclavitud de la ley. Uno soy yo, el otro ¿quién es? La esclavitud del pecado. Entonces Pablo dice: Gálatas, habíamos roto el yugo, lo prendimos fuego, hicimos un asado con esa madera. Ahora ustedes volvieron a traer un yugo nuevo y se quieren volver a esclavizar. Ya se han esclavizado otra vez. Una parte del yugo lo tienen ustedes y están sujetos a la ley, a la esclavitud de la ley. Una parte de otro yugo ustedes se lo han puesto y le han dejado lugar al pecado. Se quieren esclavizar al pecado y a la esclavitud de la ley. ¿Por qué quieren hacer eso? Si ya habíamos roto el yugo. El Evangelio de Jesucristo rompió el yugo. Ahora ustedes se vuelven a esclavizar. Ese ejemplo les pone Pablo. No estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, ahí salió. Si ustedes se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. ¿Por qué quieren circuncidarse? Le ponen el ejemplo de la circuncisión. Pero la ley no era solamente la circuncisión, sino que había una cantidad de otras cosas que ellos querían volver a cumplir. Cumplir la ley. Y además la circuncisión. Porque habían creído a los judaizantes, que eran los causantes de todo esto, los malos creyentes, los falsos creyentes, que decían que el Evangelio sí está bien, pero hay que agregarle la circuncisión. Sí, el Evangelio está bien, pero hay que agregarle las obras de la ley. ¿Hoy qué pasa? ¿No es para nosotros? Claro que sí. No estamos escuchando a cada rato. No estamos oyendo a cada rato. Que además del Evangelio hay que hacer esto y aquello otro. ¿Sí o no? Además del Evangelio hay que cantar alabanzas. Además del Evangelio hay que hacer obras. Además del Evangelio hay que servir a Cristo. Además de todos son obras humanas las que se agregan. Nada que provenga del Señor. No, son obras. El Evangelio más obras. Pero resulta que el Evangelio
está completo. El Evangelio no necesita agregados, porque si no, el Evangelio es incompleto, el Evangelio miente, el Evangelio no es verdadero. ¿Mm? Entonces, el Evangelio no es la palabra de Dios. Falta, hay algo más que agregar. Eso hacían ellos. Y eso hacen hoy en día, no nosotros, yo no lo hago. Antes muerto, dijo el otro. Pero lo estamos viendo. Se está enseñando. ¿Hay judaizantes hoy? Sí. ¿Aquellos judaizantes? No. Los de este tiempo. Deje la ropa, deje la cultura, deje la comida, deje cómo duermen, deje la familia, deje lo social. La enseñanza es la misma. El Evangelio más algo más. Sigo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo no importa ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué entonces nos preocupamos tanto? ¿Por qué levantamos aquí la nueva iglesia de la circuncisión? Y es un tema de salvación. Seguimos discutiendo si la salvación se pierde o no se pierde. Por ejemplo, agréguenle a lo de la circuncisión. Para mí, está al mismo nivel. La discusión, ¿se pierde la salvación? ¿No se pierde? Entonces viajamos al pasado y traemos una figura del pasado. Traemos a Calvino, traemos a cualquiera de los reformadores y lo ponemos ahí como una foto. Y entonces basamos nuestra enseñanza en esa persona que está muerta hace años, que capaz que se levantara de la tumba y diría, yo nunca dije eso. ¿Ah? Y entonces ahí hay una discusión sobre si eso vale ante el Señor, igual que la circuncisión. Acá dice que no, ¿ah? Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni que no se circuncide vale algo. Lo que vale, dice acá, delante de Cristo, la fe que obra por el amor. Fe y amor. Amor y fe. Amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que seamos salvos, y nosotros recogemos esa noticia de Dios. Y entonces la fe que proviene de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Él, a través del Espíritu Santo, nos llena de fe. ¿Para qué? ¿Para qué queremos la fe? ¿Para qué llega la fe? ¿Por qué Dios nos da la fe? Para creer en el amor de Dios que se puede ver con los ojos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, no quiero aburrirles repitiendo lo mismo, pero en Cristo Jesús ni circuncisión ni incircuncisión vale nada. Ni la discusión si la salvación se pierde o se deja de perder, vale nada. Lo que vale es creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo murió en la cruz por mí, porque era un pecador, y por eso Él muere por mí, para que yo crea y sea salvo y me apodere de la vida eterna. Que la gracia de Dios me llene porque he creído. ¿Se entiende? Entonces yo nunca voy a discutir si la salvación se pierde o se deja de perder. Y estoy poniendo solo un ejemplo de los cientos y cientos que escuchamos cada día, si queremos informarnos. Y si no, vivamos como un ermitaño y no escuchemos ni miremos nada. ¿Ah? Y entonces no vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor. Y cuando lo sepamos ya va a ser tarde. No podemos vivir así. No podemos esconder la cabeza bajo la tierra. Pero esa discusión la veo todos los días. Y grandes hombres de Dios. No existen los grandes hombres de Dios. Existe un gran Dios. Es lo único que existe. Los demás son hombres pecadores. Y muchos de ellos con pecados escondidos, que salen a la televisión, que salen al internet.
a decir sus verdades, no la verdad de Dios ni la verdad del Evangelio. Porque lo más importante hoy en día es saber si la salvación se pierde o no. A mí qué me importa lo que puedan discutir si la salvación se pierde o no. A mí lo que me importa es que el Señor me enseñe y me recuerde, porque soy burro y me olvido, y estoy quedando viejo, y que me enseñe y me recuerde cada día lo que Él dice en su palabra. Es lo único que importa. Y como dice el apóstol Pablo, sigo la carrera. ¿Y para dónde miran los corredores? Para la meta. Lo único que miran los corredores es la meta. Y tratan de llegar, como dice el apóstol Pablo. Sigo corriendo la carrera. No me distraigo con estas cuestiones. ¿A mí qué me importa si discuten o ganan una discusión? No me interesa nada de eso. No me interesa nada de eso. Lo que sí tengo que saber, lo que sí tengo que entender, ¿qué es la salvación? Por eso tengo que estudiar, por eso tengo que leer, por eso tengo que instruirme en la palabra. ¿Para qué? Para saber qué es la salvación. Y luego que el Espíritu Santo me enseñe lo que es la salvación. El Espíritu Santo me diga lo que significa la palabra que acabo de estudiar y leer. Entonces voy a dormir tranquilo. Me van a tener que llamar 2 o 3 veces de mañana porque no me despierto, porque duermo en paz. ¿Se entiende? ¿Qué me importa a mí la discusión que tienen algunos incrédulos? Porque esos son incrédulos. Por más que tengan cartel y buenos sacos y buenas corbatas, no me interesa eso. No me importa. Como no le importaba al apóstol Pablo lo que pasaba en Jerusalén, con los líderes en Jerusalén. ¿Y qué están enseñando en Jerusalén? Mirá que los líderes están enseñando sobre la circuncisión. ¿Y a mí qué? Si yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y a mí Jesucristo no me mandó a predicar que los hombres tienen que ser circuncidados para ser salvos. A mí el Señor no me mandó a predicar eso. A mí me mandó a predicar el Evangelio. Y yo voy a predicar lo que el Señor enseñó. Eso. Lo demás no me interesa lo que hagan los líderes de Jerusalén. Y entonces lo rechazaron. Y entonces lo apedrearon. Y entonces se confabularon para matarlo. Los mismos judíos, los mismos del pueblo del Señor. Israelitas ellos. ¿Verdad? Y muchos líderes le dieron miraron para otro lado. Entonces, hermano, no perdamos tiempo en esas cosas. 40 minutos mirando una discusión si la salvación se pierde o no. Porque 2 eruditos famosos, sus apellidos son famosos en el internet. También Shakira es famosa en el internet por sus bailes. Y también Messi por sus goles. Y Luis Suárez también por su discusión y por quejarse con el árbitro. ¿Y a mí qué me importa? Eso es mundano, hermano. Eso del mundo. A mí no me interesa eso. Y los que discuten en televisión, lo único que están demostrando delante del mundo que son unos ignorantes. ¿Quieren saber si son salvos? Vayan a la palabra. Apréndalo. Pídale al Espíritu Santo que lo convenza. Y luego que el Espíritu Santo lo convenza. Y dígale al Espíritu Santo, poneme la convicción de que estoy obrando de acuerdo a lo que vos me enseñaste. Y cuando esa convicción esté, usted no va a discutir con nadie, solo va a ir a enseñarlo. ¿Por qué? ¿Porque usted es mejor que alguien? ¿O porque tiene un celular para hacerlo? No, porque Jesucristo dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Porque allí hay gente que se está perdiendo. Porque ustedes tienen que llevar el Evangelio a los perdidos. ¿A qué vine yo? ¿Qué les enseñé yo? Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Lo mismo? ¿Lo están haciendo? No, señor, estamos discutiendo en televisión a ver si la salvación se pierde o no se pierde. Ay, Dios mío. Ay, hermanos. No, capacitemos no. Porque cuando alguien nos pregunte, ¿por qué tengo que creer en Dios? Sepa qué decirle. Sepa, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué me decís que yo tengo que ir a la iglesia? Sepa qué decirle. ¿Por qué si hay un Dios suceden estas cosas? Y le da una lista así de cosas y usted tiene que darle una explicación. Capacitémonos para eso, no para ganar discusiones y salir en bonitos programas con una platea de miles de personas que dicen ser cristianos y por cada intervención se aplaude, como en el mundo, igual un espectáculo mundano. Eso es lo que están dando algunos creyentes. ¿Se da cuenta? Si estuviera ahí nunca voy a estar, obvio. Pensando así, nunca me van a invitar y tampoco voy a ir. Pero si me tocara estar en un lugar de eso y digo una verdad bíblica y 10.000 personas me aplauden en un auditorio, me levanto y me voy porque me va a dar vergüenza que me aplaudan a mí.
si estoy hablando de la palabra. ¿Se entiende? Seguimos, si no van a pensar que yo soy que soy un ego con patas caminando. No, soy un pobre resucitado. Eso soy. ¿Por qué digo eso? Porque yo sé, porque yo lo leí, porque yo lo entendí. Y el Señor me dijo en su palabra, estás muerto, cuando lo entendí. Me costó entenderlo, pero lo entendí. Estás muerto. Pero aunque estés muerto, yo te amo. Y el Señor me ama. Y me amó. Y me dijo, aunque estés muerto en delitos y pecados, porque estás muerto en tus delitos y pecados, no sos nada, sos un muerto. Sos un muerto, no tenés vida espiritual. Cuando yo entendí eso, hermano, vine a Él. Es lo único que tengo que entender. Que Él me resucitó, que Él me dio vida, otra vida. Y en eso estoy. Y me dio una lista larga así, que yo saqué de las Escrituras. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Que es parte de la vida nueva, que no es milagroso, ¡pac!, y transformado en un hijo de Dios. Vengo caminando por la calle y de repente soy un santo. No, nunca voy a ser un santo, porque no hay santo. Hijos de Dios solamente. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, seguimos, porque si no seguir hablando de mí. Ya estamos terminando. Ya estamos sobre la hora. Así que veamos algo del capítulo 5, ya para irnos. Otra vez están sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí dejé de hablarles de la lesión. Bueno, pero ustedes saben que es necesario que hablemos de estas cosas. Y aquí, Pablo, yo les digo que si se circuncida, de nada va a aprovechar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Él está diciendo a los Gálatas, si ustedes se circuncidan, porque es lo que dicen que hay que hacer los judaizantes, entonces tienen que guardar toda la ley, porque una cosa sola no pueden hacer, tienen que hacer toda la ley. Y ya sabemos que toda la ley no se puede cumplir. Vuelven a ser malditos, porque Dios dijo, maldito el que no cumpla la ley. Pero ellos quieren volver a ser malditos. Pablo se lo explica de esa manera. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Bueno, ¿ven lo que estamos hablando recién? Si yo digo esto, de la gracia han caído, esto se usa como argumento. Lo usan aquellos que dicen que la salvación se pierde. Y usan ¿Venimos hablando de salvación aquí? ¿Verdad que no? ¿De qué estamos hablando acá? Pablo está hablando de la esclavitud, de la ley. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué hablan de la salvación? ¿Por qué dicen que esto, Dios está, Jesucristo, Pablo, todos están diciendo que si han caído de la gracia es porque han perdido la salvación? Son argumentos falsos, no está hablando de salvación aquí. ¿Tá? Y veamos qué más dice. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ya lo leímos esto, ¿no? Sino que lo único que vale es la fe que obra por el amor. Entonces, dice, de la gracia han caído. ¿Vieron? La salvación se pierde, porque ahí dice que la gracia, que se puede caer de la gracia. Eso significa que perdieron la salvación. No significa eso porque no está hablando de salvación. Muy bien, pero si fuera así, acá dice Pablo, a los Gálatas, ustedes tenían la gracia de Dios que viene a través del Evangelio. A través de creer en el Evangelio se recibe la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación. A través de la gracia viene todo eso. Entonces dice, ustedes estaban en la gracia porque habían creído en el Evangelio. Ahora dejan de creer en el Evangelio y empiezan a creer otra vez en las obras de la ley, circuncisión, etcétera, etcétera. Pablo dice, han caído de la gracia.
No están en la gracia, dice, están en la ley. Eso está diciendo, no está hablando de la salvación. Han caído. Pablo dice, han muerto. Pablo dice, cayeron a un precipicio y nunca más van a salir de ahí. No. Entonces yo me pregunto, cuando alguien cae, ¿cuál es la primera reacción que tenemos cuando caemos? ¿Qué es lo primero que intentamos hacer? Pararnos, levantarnos, ¿sí? Así que si caigo de la gracia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Levantarme. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que esté en su gracia o en las obras de la ley. En la gracia. ¿Dios me va a ayudar? Entonces voy a la Biblia y voy a encontrar infinidad de veces donde Dios dice, cuando caigas, yo voy a extender mi diestra y te voy a levantar. Usa la palabra diestra, usa la palabra mi mano, usa la palabra ángeles. Pero la Biblia me dice muchas veces que cuando caiga, Dios me va a levantar. Así que Pablo dice, han caído de la gracia. ¿Qué le esperaba a esta gente? Volverse a Dios para que Dios los levante. ¿Por qué? Porque se han caído de la gracia. ¿Sí? Entonces cayó el rey David, entonces cayó Moisés, entonces cayó Jacob, entonces cayó Sansón, entonces cayó Pedro, entonces, qué sé yo. Cada capítulo, cada libro de la Biblia encontramos a alguien que cae y Dios lo levanta. A todos esos hombres Dios los levantó. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes han caído de la gracia. ¿Qué es lo que tienen que hacer a los Gálatas? Arrepentirse de lo que hicieron mal, ofendieron a Dios, y cuando ofendemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Pedirle perdón a Dios porque lo hemos ofendido con nuestra manera de hacer y de actuar y de pensar. Entonces tenemos que ir a Dios porque Él nos enseña que cuando nosotros caemos, Dios es justo, Dios es bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad que podamos hacer. Dice 1 Juan 1:9. ¿O no? ¿Por qué está ese versículo ahí? Para que cuando nosotros pequemos, ofendamos a Dios, leamos su palabra que dice, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer los Gálatas según Pablo? Volverse otra vez a la gracia de Dios y enderezar su camino. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo cuando ofendemos a Dios. Levantarnos. Ofendimos a Dios, le pedimos perdón a Dios. Ofendimos a alguien más, el Señor nos enseña a pedir perdón. Primero nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonar, dice el Señor, si queremos que Él nos perdone. El perdón está una y otra vez en las Escrituras. Perdonando, pidiendo perdón para que Dios nos perdone. Entonces, el mismo Jesucristo nos enseña a ser misericordiosos para alcanzar misericordia. Si no somos misericordiosos, no alcanzaremos misericordia. Es así, recíproco, ¿no? Bueno, está bueno, pero cada cual enseñe lo que quiere enseñar. Pero no es lo que dice la Biblia. Así que esto es para que ustedes vayan haciendo muela el día que toquemos este tema. De la gracia han caído, dice acá. Y entonces por ahí se toma esto y se dice, ¿vieron? La Biblia dice que la salvación se puede perder. Si no está hablando ni de salvación ni nada que se le parezca. Usan cualquier versículo que les convenga. A quien sea va dirigido esto, ¿no? Sé que no tengo mucha publicidad, ni tengo muchos oyentes, pero si alguno por casualidad se equivoca y me escucha, bueno, va para vos. Dejate de manipular versículos. Sentate y pedile al Espíritu Santo que te dé la revelación de la Escritura, no de tu cabeza hueca, no. Otra revelación. Agregame una revelación, Señor. No. Acá está la revelación. Lo que tenemos que hacer es pedir al Señor para poder entender lo que dice acá. Esa famosa revelación, que no sé qué. Pidamos al Señor entendimiento para poder entender lo que leemos. Punto. Sencillo. No ponga más nada. Ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Dice el verso 7 del capítulo 5. Esta persuasión no procede de aquel que lo llama, un poco de levadura le da toda la masa.
Dice, vamos a adelantarnos al verso 16. Digo pues, anden en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Carne y Espíritu se oponen entre sí, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se oponen? Para que no hagan lo que ustedes quieren hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice. Y si ustedes van a 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, si bien digo, ahí van a encontrar otra lista de obras de la carne, que no se lee mucho, porque allí se habla de los homosexuales, allí se hablan de los que se echan con varones, y hay muchos que no quieren tocar estos temas, porque vaya a saber si no se ofende a alguien. El Evangelio del Señor ofende. El Evangelio del Señor es duro, es frontal, no tiene concesiones, no corta camino. Entonces, si ustedes van a 1 Corintios 6, vuelvo a repetir, 1 Corintios 6, para los que no saben, vayan allí, versículo 10, 11, en adelante, van a encontrar otra lista de obras de la carne, que tal vez sea más ofensiva para algunos que esta. Dice, los que practican estas cosas, verso 21 estoy leyendo, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les advierto, como ya se los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí está una de las listas, no es definitiva esta lista. Hay muchísimas obras más de la carne que te van a llevar a la condenación eterna, o sea, al infierno. No heredarán el reino de Dios. Aquí solo habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Vieron? Ahí en cosas semejantes metemos todos los pecados que se nos ocurran. Ninguna de estas cosas te va a llevar a la vida eterna con el Señor, sino a la vida eterna en el infierno. Ya se los he dicho antes, los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. No hay ley. No, la ley no puede anular estas cosas. Contra estas cosas no hay ninguna ley. La ley que practicaban no podía contra estas cosas. Cuando dice, verso 22, más el fruto del Espíritu, muchos dicen que acá dice que el fruto del Espíritu es el amor. No dice que es el amor. Acá dice que el fruto del Espíritu, a ver, pongámosle que esto es un árbol. Hay un árbol que da fruto, pero no da naranjas. Un árbol de naranja no da manzana, ¿verdad? No. Y un árbol de banana no da pera. No, da una fruta sola. Bueno, acá dice, el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu en el creyente no es solo amor. Y dicen, del amor se desprende el gozo, la paz. Mal dicho, no es así. Leamos con atención. El fruto del Espíritu es amor. Yo soy un árbol, como venía poniendo un ejemplo, y el Espíritu Santo me hace dar fruto. La obra del Espíritu Santo en mí. ¿Qué tiene que salir de este árbol? Si tiene el Espíritu Santo, va a salir amor, gozo. No es un árbol de naranja, no es un árbol de manzana, no es una fruta sola. El fruto del Espíritu en el creyente va a dar estas frutas, por decirlo para que se entienda. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, y hay más. Pero acá estamos hablando de Gálatas 5. 9 frutos pone acá. Así que este árbol va a dar distintos frutos. ¿Los frutos se ven? Claro. Así que el fruto del Espíritu Santo en el creyente se tiene que ver. El fruto se produce adentro, pero luego sale de las ramas y queda colgando la fruta. Nosotros igual. Entonces un creyente tiene que dar estos frutos. Cuando vemos un creyente tenemos que ver que tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene fe, mansedumbre, paciencia, bondad. Todas estas cosas, todos estos frutos, es un árbol precioso, que no da una fruta sola, sino varias frutas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, muy bien. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y termina diciendo el capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero lo importante del verso 25 es, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo. Y hay iglesias que hasta le piden a uno que cuente el testimonio del día que recibió el Espíritu Santo, como si fuera, no sé, un acontecimiento, ¿verdad? El día del bautismo, el día de, no sé, el día que fue por primera vez al estadio. Bueno, acá dice, si vivimos por el Espíritu, si decimos que vivimos de acuerdo al Espíritu, dice que tenemos que andar, caminar, encaminar nuestros pasos a través de las obras del Espíritu. Contexto. ¿Cuál era el contexto? El verso 22. El fruto del Espíritu. Así que si yo vivo por el Espíritu, tengo que andar también por el Espíritu. ¿Qué significa andar por el Espíritu? Tiene que salir de mí, de este árbol, esos frutos. Si no tengo esos frutos, si no se manifiestan en mí, si no ando mostrando esos frutos, si no se aparecen en mí esos frutos, entonces no vivo por el Espíritu, porque no ando por el Espíritu. ¿Verdad? No ando en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza. ¿Se entiende? Eso es vivir, eso es andar, eso es estar. Póngale la palabra que quiera, en el Espíritu, por el Espíritu, manifestando esos frutos. Si no, no. Si no, no ando por el Espíritu. Los tengo que manifestar. Amén. Bueno, muy bien. Se nos ha ido el tiempo, como siempre, nunca nos alcanza, pero tenemos que cortar para seguir la semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante. El jueves que viene estaremos terminando Gálatas y empezando Efesios, porque es una serie de dos cartas de Pablo, dos epístolas, que van juntas. Luego que veamos los temas de Efesios, nos vamos a dar cuenta que una va unida a la otra sobre ciertos temas. Por ejemplo, las cosas del Espíritu. Pero eso ya es tema para la semana que viene. Así que Dios les bendiga. Manténganse firmes, como decía Pablo a los Gálatas, sin renunciar. Hermanos, pidámosle a Dios que nos revele, que nos dé la verdad. Y luego de conocer la verdad, mantenernos en la verdad. No vamos a salir a discutir, no vamos a salir a confrontar, porque otro, de acuerdo a nosotros, está equivocado. No. Conozcamos la verdad y mantengámonos firmes, sin bajar de la ola. No subiendo y bajando, no. Manteniéndonos firmes, pero pidámosle al Señor que nos revele la verdad que está escrita, no otra verdad, no algo complementario, no.
que nos revele lo que está escrito, que podamos entenderlo. Y luego que lo aprendamos, vivamos conforme a eso, sin cambiar. Sin cambiar. Pero que sea la verdad, porque no puedo estar en una mentira y luego no cambiar. ¿Por qué? Porque es mi verdad. No, que no sea mi verdad, que sea la verdad del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando estemos seguros que el Señor nos ha revelado, que el Señor nos ha hecho entender, entonces mantengámonos firmes en lo que tenemos, ¿verdad? Y seamos de bendición para otros, porque hay mucha gente esperando que le hablemos de la verdad. A veces nos parece, el nos parece nos ha llevado muchas veces al fracaso. Nos parece que no nos van a escuchar, nos parece que nos van a rechazar. Intentemos. Y si nos rechazan, hagamos como dijo el Señor: salgan de esa aldea y sacúdanse las sandalias, no lleven ni siquiera polvo en su calzado de ese lugar de incredulidad. Eso dijo el Señor en el Evangelio. Búsquelo y va a ver que es así. ¿Ah? Pero primero intentémoslo, ¿cierto? Intentémoslo. Seamos de bendición para otros. Amén. Congréguense, estudien, oren. Las demandas del Señor son fáciles, ¿verdad? Tienen que volverse hábito en nuestra vida. Como comer, dormir, es un hábito que tenemos que cultivar y lograrlo. Amén. Dios le bendiga.